A ver, pensemos en esto por un momento. Un niño que nace en la miseria más absoluta, con un padre que es un delincuente y además analfabeto. Y ahora, imaginemos que ese mismo niño acaba convirtiéndose en la persona más rica de la historia moderna. No, no es una novela ni una película, ¿eh? Es la increíble historia real de John D. Rockefeller. Y hoy vamos a desgranar paso a paso el método que lo hizo posible. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de su riqueza, tela. Hoy en día, para igualar su fortuna, tendríamos que juntar el patrimonio de, como mínimo, las 15 personas más ricas del mundo. Piénsalo bien, la riqueza de los más grandes de hoy, pues todos ellos y unos cuantos más, juntos. Es que es una cifra simplemente asombrosa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo un chaval que sale de la nada construye una fortuna tan colosal? Pues esa es la pregunta que vamos a responder. Vamos a bucear en su vida para sacar esas lecciones, esos principios que lo llevaron a la cima. Y ojo, que son consejos que siguen siendo súper relevantes hoy. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por sus orígenes. Porque para entender al magnate primero hay que entender al niño y, sobre todo, las circunstancias que lo moldearon. Y ya se puede adelantar que no fueron para nada un camino de rosas. El panorama era el siguiente. John Davidson Rockefeller nace en un hogar donde el dinero escaseaba, y mucho. Su padre, bueno, era un estafador, un delincuente, y su madre, una mujer humilde dedicada a la casa. Y para rematar, ninguno de los dos sabían ni leer ni escribir. O sea, ese es el punto de partida, el kilómetro cero de nuestro protagonista. Menudo panorama. Pero claro, aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Porque desde bien pequeña Rockefeller ya apuntaba maneras. Tenía como un instinto natural para los negocios. ¿Qué hacía? Pues le vendía caramelos a sus propios hermanos y hasta pintaba piedras para que parecieran oro y las vendía en el cole. Y con esto, fíjate, aprende su primera gran lección. Da igual de dónde vengas, si aprendes a vender, puedes sacar dinero de debajo de las piedras, literalmente. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo. Hablemos ahora de su juventud y de su primer curro. Después de estudiar contabilidad, empieza a trabajar como auxiliar contable. Y es justo aquí, en este primer trabajo, donde va a forjar los hábitos que definirían el resto de su vida. Y esto nos lleva de cabeza a su segunda gran lección, que es brutal. Es la siguiente. Si quieres ingresos extraordinarios, necesitas un esfuerzo extraordinario. No hay más. Donde cualquiera vería explotación pura y dura, en trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, él lo veía como el peaje que había que pagar. Su biografía cuenta que tenía una disciplina casi militar, privándose de cualquier distracción para estar centrado al 100% en el trabajo. Y aquí viene su tercer consejo, que es un auténtico punto de inflexión en su mentalidad. Rockefeller pensaba que tener un empleo era clave, sí, pero solo para aprender. Lo veía como un trampolín, nada más, porque su meta final, su verdadero objetivo, siempre fue el mismo, ser su propio jefe. Y dicho y hecho, después de pasarse casi 5 años empapándose de todo lo que podía, absorbiendo conocimiento como una esponja, tuvo el coraje de dar el salto. Se juntó con un socio, un compañero de trabajo, y montó su primer negocio. Y oye, le fue genial. Se convirtió en un comerciante de éxito. El primer gran paso estaba dado. Claro, pero un visionario de verdad nunca se conforma. Su éxito con el negocio de materias primas fue solo el principio, porque muy pronto sus ojos se fijaron en una industria que estaban haciendo y que tenía un potencial, bueno, explosivo: el petróleo. Y de aquí sacamos su cuarta lección, que es súper importante. Hay que estar siempre con el radar puesto, buscando nuevas fuentes de ingresos, sin apalancarse nunca. Vio que el futuro era el queroseno, que se usaba para iluminar las ciudades. Así que, ¿qué hizo? Vendió su parte del negocio que ya le estaba yendo de maravilla y se jugó todo su capital a una sola carta: montar una refinería. Un riesgo. Vamos, un riesgo gigantesco, pero que se convirtió en un acierto histórico. Y a medida que su fortuna se disparaba, Rockefeller se obsesionó con su quinto principio, la preservación del capital. ¿Y qué es esto? Pues es muy sencillo. Se negó en rotundo a cambiar su forma de ver el dinero. Trataba cada dólar con el mismo respeto que cuando no tenía un duro. Un hábito, por cierto, que la mayoría de la gente pierde en cuanto empieza a ganar pasta. Y esto no era pura teoría, ¿eh? Su vida está plagada de ejemplos de lo austero que era. No iba con trajes caros, no presumía de su fortuna. ¿Qué va? De hecho, era famoso por dejar propinas de risa de apenas unos céntimos. Su lógica era cristalina: o valoras el dinero, o el dinero se esfuma de tu vida tan rápido como ha venido. Vale, su imperio petrolero está creciendo a toda velocidad, pero con eso llegan nuevos problemas, claro. Competidores cada vez más fuertes y, al final, el mismísimo gobierno de Estados Unidos. Es aquí, en este campo de batalla, donde su genio como estratega va a brillar más que nunca.
Su sexto consejo viene directo de su experiencia como contable. Para él era impepinable entender el lenguaje de los números. Las finanzas era la base de cualquier negocio de éxito, y por eso insistía tanto en que lo primero que había que hacer era contratar a un contable. Pero a ver, ¿por qué un contable antes que nadie? Pues aquí está la genialidad de su lógica. Para Rockefeller, cualquier inversión inicial, aunque sea el propio dinero, es una deuda. El negocio debe ese dinero. Así que, técnicamente, la empresa está en números rojos y no gana ni un céntimo de beneficio real hasta que ha devuelto hasta el último euro de esa inversión. Es un concepto súper simple, pero que explica por qué tantísimos negocios se van a pique. Y hablando de retos, uno de los más gordos que tuvo fue con su socio logístico. Nada más y nada menos que el magnate de los ferrocarriles, Cornelius Vanderbilt. Rockefeller dependía totalmente de sus trenes para mover el petróleo por todo el país, y claro, eso lo dejaba en una posición muy vulnerable. Y su respuesta nos deja la séptima lección. Nunca, jamás dependas de alguien que te pueda cerrar el grifo. En lugar de agachar la cabeza y someterse a Vanderbilt, Rockefeller tuvo una idea que iba a cambiar la industria para siempre: construir sus propios oleoductos. Una auténtica proeza de ingeniería que le dio el control total y dejó a los trenes, pues eso, en una vía muerta. Pasan los años y su empresa, la famosa Standard Oil, controla ya el 90% del petróleo del país. Una barbaridad. El gobierno de Estados Unidos lo ve, lo acusa de monopolio y se lo lleva a juicio. ¿El resultado? Pierde. Lo obligan a trocear su imperio. Pero, y aquí viene lo irónico, lo que parece una derrota total se convierte en la mejor noticia de su vida. Pasa de ser el dueño de una única mega empresa a ser accionista de más de 30. Lo que parecía su mayor fracaso, esa división forzosa de su compañía, terminó siendo el trampolín para su mayor victoria financiera. Las lecciones finales que sacamos de este episodio son posiblemente las más potentes de todas. Y es que aquí la historia se vuelve casi de película. El timing, el momento fue perfecto. Justo cuando el gobierno le obliga a vender su empresa y le llenan los bolsillos de efectivo, ¿qué pasa? Que Estados Unidos se va de cabeza a la peor crisis financiera de su historia. Mientras el pánico se apoderaba de Wall Street y todo el mundo malvendía sus acciones por 4 duros, Rockefeller hizo exactamente lo contrario. Con todo el dinero del mundo en sus manos, se fue de compras. Empezó a adquirir participaciones gigantescas en las mejores empresas del país a precios de saldo. Y claro, cuando pasó la tormenta y la economía se recuperó, su fortuna no solo se había recuperado, es que se había multiplicado de una forma que nadie había visto jamás. Y ahí, justo ahí, se cimentó su leyenda. Y de esta jugada maestra sacamos sus 2 últimos grandes principios. El primero, en cada adversidad hay una oportunidad escondida. Hay que buscarla, sin quejas ni lamentaciones. Y el segundo, el conocimiento financiero es absolutamente esencial. Si no hubiera entendido cómo funcionaba el dinero y los mercados, jamás habría podido aprovechar esa crisis para convertirla en su mayor triunfo. Al final, si lo pensamos bien, la gran lección de la vida de Rockefeller no va solo de dinero, va de perspectiva. Nos enseña que las circunstancias no tienen por qué definir nuestro destino. Lo que de verdad nos define es la capacidad de ver una oportunidad donde los demás solo ven un desastre. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué adversidad en nuestra vida es en realidad una oportunidad que está ahí, disfrazada, esperando a que la veamos?